Ok, a ver, tratemos de explicar este anillo de SDH de 4 elementos de red a 2 fibras. Se le va a configurar la MS Spring. ¿Cómo se configura la MS Spring? Primero hay que asignarle a cada uno de los elementos de red un ID, el cual quedamos que puede ser entre 0 y 15. Por ejemplo, este se le puso 0, 1, 2 y 3. Si se fijan aquí el sentido de la secuencia siempre es viendo hacia el west. Por ejemplo, este es line west, line east. Todos los elementos a uno de sus emisores ópticos se les debe de dar como línea west y a otro como línea east. En este caso, lo estoy explicando en una presentación de NEC, y en NEC siempre va en el sentido del west. Todos los asiáticos van en el sentido del west y todos los occidentales van en sentido del east. Eso no lo remarca la norma. Es la G841 de la I2T, si quieren saber más sobre recomendaciones de cómo trabaja la MS Spring. En específico, en NEC siempre va en sentido del west, por ser oriental, pero les comento, si trabajan en Ericsson, en Nokia, en Cisco, pues van a ir en el sentido del east, pero no quita eso la filosofía de la MS Spring. Entonces, por ejemplo, este va en el sentido del west, 0, 1, 2, 3. Entonces, cuando se dan de alta los elementos de red, al elemento 0 le tengo que decir que yo soy el 0 y que sigue el 1, el 2 y el 3, su secuencia. En cambio, si estoy configurando el 1, digo yo soy el 1 y la secuencia en el west es 2, 3, 0. Si estoy en el 2, la secuencia es 2, 3, 0, 1, y si estoy en el 3, la secuencia es 3, 0, 1, 2. ¿Ok? Posterior a que ya se conecta físicamente el topológico de anillo, ya puedo yo configurarle paths. Los paths son los servicios que yo voy a crear. Por ejemplo, en este caso, este elemento que vamos a suponer que está en Querétaro, voy a crear un servicio para que llegue, no sé, hasta San Luis Potosí. Entonces, porque recuerden que eso es para enlaces de larga distancia. O sea, no pierdan de vista que el topológico es para transportar grandes cantidades de información a grandes distancias. Entonces, yo voy a crear un path. Nada más que él no le importa si el path es de bajo orden o de alto orden, él solamente ve el path a nivel de alto orden. Alto orden es a nivel del AU4 completo. ¿Cuántos AU4 tiene un STM4? Puesto que ese es un anillo de STM4, tiene 4, de los cuales cada emisor, por ser un STM4, va a tener 4 AU4, de los primeros 2 son de trabajo, y los últimos 2 se van a asignar como standby para la MS Spring. Eso es por ser un STM4. Si fuera un STM16, entonces serían 16 AU4, de los cuales 8 son de trabajo y 8 son de protección. Si fuera un STM64 serían 32 y 32, si fuera un STM256 serían 128 y 128. La idea es tener, eso sí es por recomendación de la I2T 841, tener la mitad de capacidad para trabajo y la mitad de capacidad en standby. ¿Ok? Eso va a ser tanto en la línea East como en la línea West. Entonces, la línea West va a tener 4 cuatros, 2 de Working, 2 de Protection, lo mismo la línea East, y la primera de trabajo, que es la de la West, va a ser protegida por la primera de protección del East, que es el sentido contrario del anillo. La segunda de trabajo va a ser protegido por la segunda de protección. Es decir, el primero 4 del West es protegido por el tercero del East y el segundo está protegido por el cuarto del East. Eso en el caso de ser un STM4. Si fuera un STM16, se parte 8 y 8 y el primero es protegido por el 9. Si fuera un STM64, el primero es protegido por el 33. Si fuera un STM256, el primero es protegido por el 129. Por el primero de la segunda mitad del emisor en el sentido contrario del anillo. West es protegido por el East, East es protegido por el West. ¿Ok? Entonces, yo, administrador de la red, todo esto que estoy explicando de SDH no es más que capa 1. Ustedes en las redes de datos siempre les explican capa 2 y capa 3. Y de repente dicen, aquí yo tengo un switch en Monterrey, tengo un switch en Monclova, tengo otro switch en México. Pero ahí ponen como si hubiera un coaxial, un UTP, pero el UTP no les va a llegar de ese switch o de ese router
a esa cantidad de kilómetros. En realidad se meten sobre esos equipos de capa 1. Ustedes les hacen creer que la capa 1 es el simple UTP, pero eso no les va a llegar a los kilómetros de distancia. Para eso existen protocolos de transporte, protocolos de transmisión, porque a veces al escuchar transporte piensan que estoy hablando del modelo OSI y no es así. Un protocolo de transporte simplemente es llegar la transmisión a gran distancia. Y entonces, en realidad es capa 1, la capa física que yo recopilo unos bits y voy a llegar a kilómetros de distancia y voy a entregar esos bits. Entonces, esos bits que a lo mejor aquí me está entregando un switch, yo solo voy a entregar al otro switch que está en San Luis, porque habíamos mencionado de este ejemplo que va de Querétaro a San Luis Potosí. Entonces, yo asigno una trayectoria que debe de seguir ese flujo de información y se me ocurre que sea esta. ¿Por qué no abajo? Porque a mí se me ocurrió, yo soy el administrador de la red y yo designo la ruta que quiero que se cree en ese anillo MS Spring, haciendo un path. Entonces, en ese path yo decidí irme por el primero 4. Y obviamente, si lo mando en el primero, acá me llega pues, en el primero. Y lo hago una cross-conexión de pasos, se llama pass-through. Y al mandarlo por el 1, entonces acá lo cacho en el 1 y ya le digo que salga por mi puerto de tributario hacia el cliente que es el que voy a conectar. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago este path, el equipo me va a hacer una pregunta, me dice, ¿cuál es tu nodo origen y cuál es tu nodo destino? ¿Cuál es tu source y cuál es tu destination? My source is the network element number 1 and destination is number 3. Eso lo tengo que poner en este elemento de red, lo tengo que poner en este elemento de red y lo tengo que poner en este elemento de red. En todos los elementos de red por donde va a circular ese tráfico debe de saber dónde es el origen y dónde es el destino de ese servicio. ¿Ok? Entonces, no es más que en este topológico, en la línea verde estoy diciendo cuál es el camino que está siguiendo el servicio. Ya teniendo claro esto, vamos a suponer aquí unos cortes de fibra. Entonces, aquí estoy haciendo yo un corte de fibra entre el elemento 1 y 2. Entonces, el 1 del west es protegido por el tercero del east. Por consiguiente, se va a ir en sentido contrario por el tercero. Como él no ve corte de fibra, él hace un full pass-through, que significa todo lo del 3 lo deja pasar al 3, todo lo del 4 lo deja pasar al 4. En este caso, todo lo del 3 al 3. Dice, yo no sé qué fregos pasó, yo lo dejo pasar. Él dice, yo tampoco veo corte de fibra, entonces yo lo dejo pasar. Quiere decir que en realidad aquí lo cacho en el 3 y ahora sí, el de corte de fibra sí se da cuenta que no lo puedo recibir por el 1, sino que ahora lo está recibiendo por el 3. Y del 3 lo regresa al 1, que era su camino original, para llegar aquí también en el 1 y seguir en su camino original. ¿Qué quiere decir? En vez del trayecto original, yo lo envié por el primero 4, pero cuando hubo un corte de fibra en esta sección, yo me fui por el lado 4, número 3, que es el de protección en sentido contrario, 3, que es en sentido contrario, 3, que es en el sentido contrario, y me vuelvo a incorporar al 1, que es por donde originalmente me lo habían asignado. Ustedes dirán, ¿y por qué hace tanto caos? Es capa 1, la chamba la va a hacer el equipo, no es tan pensante. Ese es su algoritmo basado en la G841 de la I2T MS Spring a 2 fibras. Punto. No es OCPF, no es RIP. Entonces, piensen el algoritmo que está siguiendo la G841 de la MS Spring, y eso no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el equipo de manera automática, salvando el tráfico. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que hay un doble corte de fibra. Será muy mala suerte, pero vamos a suponer que este elemento se apaga y sería el equivalente a ese doble corte de fibra. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Del 1, quedamos que me iba al 3 en sentido contrario. Ahora sí, como ve corte de fibra, dice, en lugar de cacharlo por el 1, lo voy a cachar por el 3. Y ahora sí, lo cacho por el 3 y lo bajo ya al cliente, dando partida a lo que tú me dijiste del PAT-info, de la información de la trayectoria, del silenciador de la unidad administrativa, y sé que aquí bajo. Pero, como yo supe que ahí bajaba, gracias al PAT-info, ¿por qué ya bajé luego? Porque hubo doble corte de fibra. Mientras no hubo corte de fibra, yo tuve que seguirme hasta el otro lado. Siempre sigue la filosofía de yo sigo mi camino original, donde veo un corte, me voy en sentido contrario por protección hasta el otro lado del corte y después me reincorporo al trayecto original.
Esa es la filosofía del algoritmo G841 de LTT MS Spring 2 fibras. ¿Ok? Aquí hay 4 ejercicios que podemos visualizar. Por ejemplo, el 1. El ejercicio número 1, el trayecto original va aquí en verde, en esta secuencia, por el A4 número 8. ¿Qué pasa si hay un corte de fibra en esta sección? Yo me voy a ir en sentido contrario por el 16, porque el 8 de trabajo va a ser protegido por el 16 en un STM 16. Me voy a ir en 16 en sentido contrario, 16 en sentido contrario, 16 en sentido contrario, y en el extremo distante al corte me reincorporo de nuevo al 8, que es lo que originalmente me habían asignado, para seguir mi trayectoria original y salgo. ¿Ok? Ejercicio número 2. El trayecto original es irme por el segundo 4 en un STM4, en este caminito. Si hay un corte de fibra en esa sección, entonces mi trayectoria se va a ir en sentido contrario por el de protección, que es el 4, 4, y me reincorporo al original, que es el 2. En un STM 256, que hay 128 de trabajo y 128 de protección, me asignaron el centésimo AU4 en este caminito. Yo tengo doble corte de fibra, 100 más 128, entonces mi protección sería el 228. Me voy en sentido contrario hasta encontrar el otro lado del corte y me reincorporo al trayecto original, que en este caso es salir. En un STM 64, 32 de trabajo, 32 de protección, si me asignan el 30, 30 más 32 serían 62 el de protección. Entonces, a mí me asignan el 30 en este caminito, aquí hay un corte de fibra, entonces mi trayectoria original es 30, 30, ve el corte de fibra, me voy por el de protección que es 62, 62, 62, 62, 62, hasta el otro lado del corte de fibra y me reincorporo a mi trayectoria original que es en el 30 hasta llegar a mi destino. ¿Ok? Eso es MS Spring a 2 fibras. Ahora veamos el MS Spring a 4 fibras. Si comprendieron el de 2 fibras, el de 4 fibras también es sencillo. La diferencia es que cada elemento de red, en lugar de tener 2 emisores ópticos, uno de West y uno de East, va a haber 2 de East y 2 de West, uno de trabajo y uno de protección. 100% de trabajo East y West y 100% de protección el East y el West. Tomemos como referencia el anillo externo como trabajo y todo el anillo interno como protección. Voy a asignar los mismos IDs, la misma secuencia, el mismo path, primera U4, pero ahora tengo 100% de U4s del West disponibles para ser protegidos por el 100% del West protección. Y va a haber una doble protección, porque si la West Protection no está funcionando correctamente, le digo, oye, East Trabajo, préstame tu protección, y si me la presta, entonces tengo como segunda opción irme por la protección en el sentido contrario. Quiere decir que aquí tengo protección en anillo y tengo protección en span. En span es de West me voy a West y en anillo es de West me voy a East. A 2 fibras, no sé si se fijaron que siempre de West me iba a East o de East me iba a West, por consiguiente la protección siempre era en anillo, que es seguir el sentido contrario del anillo. En este caso hay span, que es el mismo sentido del anillo, pero por el otro tramo, o el de anillo, que es seguir el sentido contrario a cual me asignaron. Miren, entonces yo me voy a ir por el primero 4 en este anillo. Ahora, vamos a suponer que aquí hay un corte de fibra. El primero 4 del West Trabajo se va a ir con el primero 4 del West Protection, que es mi primera opción siempre, hacer un span. Entonces, simplemente yo lo que hago es irme por mi tramo de protección, pero en el mismo sentido del anillo, me reincorporo al que originalmente me habían asignado y salgo. Vean el caminito, el verde es, yo me iba a trabajo, uno trabajo. Ahora me voy por uno protección de span y me reincorporo a uno trabajo. Ok, aquí ya no tengo que ver que si el 1 con cuál corresponde. 1 corresponde con 1. Nada más que del 1 de trabajo corresponde con el 1 de protección. Ok, esta conmutación se llama en span. Siempre el span es la primera opción y la segunda opción es el ring. Entonces, en este caso fue una protección en span. Veamos ahora cómo sería el de ring. Para que haya ring va a haber 2 cortes de fibra en el mismo span.
Por consiguiente, yo quiero usar West Trabajo, no puedo, West Protection no puedo, entonces me voy a ir por el East Protection en el sentido contrario, en el primero, hasta llegar al otro lado del corte de fibra y me reincorporo a mi trayecto original, que sería este. Véanlo aquí en el verde. En el verde es me voy por uno trabajo, no puedo por estos dos cortes de fibra, del uno trabajo buscaría el uno de protección en uno tramo, no puedo, me voy a ir por el uno de protección en sentido contrario, siempre de protección en sentido contrario, hasta llegar al otro lado del corte y me reincorporo a mi trayectoria original, ¿ok? Esta conmutación ahora se llama en ring, por irme en sentido contrario al anillo como originalmente me lo habían asignado. Suponiendo que todo este elemento de red se apagó, esa prueba de acuerdo a la ITO se llama isolate node o nodo aislado. Entonces yo me voy en sentido contrario hasta el otro lado del corte del anillo y salgo. Entonces así de sencillo, mi trayectoria es por el 1 de protección en sentido contrario y salgo. Pero siempre sigo la filosofía de corte hasta el otro lado del corte. Aquí tengo 6 ejercicios que podemos ver. El ejercicio 1 es siempre tomen en cuenta que el verde fue la trayectoria original que se asignó por parte del administrador de la red y el rojo la conmutación automática que hizo la MS Spring de acuerdo al algoritmo G841 de la I2D. Entonces, ahí me asignaron el 4 de trabajo en este caminito. El corte de fibra fue aquí, entonces yo me voy por 4 de trabajo, hago una conmutación en span al de protección y me reincorporo a 4 de trabajo. Y ya, conmutación de span. Ahora veamos aquí doble corte de fibra. El trayecto original era este, 4 de trabajo, 4 de trabajo, 4 de trabajo. Veo doble corte de fibra, entonces 4 de trabajo, quiero hacer un 4 en span, no puedo. Entonces hago un 4 en ring, que sirve en sentido contrario por mi protección. Y después sí me reincorporo a mi trayectoria original, que es esta, y salgo. Ese es mi ejercicio 2. Mi ejercicio 3 no tiene escapatoria, fíjense. A ver, aquí necesito que pongan mucha atención. Mi trayectoria original era el 4 de trabajo por aquí. ¿Ok? Entonces yo voy por el 4, veo corte de fibra, quiero hacer 4 en span, no puedo. Entonces trato de hacer un 4 en ring. Pero el 4 en ring, yo me tengo que ir por protección. No me voy a ir nunca por trabajo, porque en el trabajo hay otros servicios. Entonces yo quiero hacer un 4 en ring, que es por mi protección, pero esa no me deja. Entonces, como no me deja, yo no me voy a brincar al de trabajo para tumbar otros servicios. Simplemente no voy a poder solventar ese servicio. Va a haber otros servicios arriba, pero este servicio que estoy analizando está caído. Por eso pongo no aplica. Ejercicio número 4. Mi trayectoria original es la verde. Veo doble corte de fibra, pero en diferente span. Entonces aquí hago una protección de span, me reincorporo a mi trayecto original, hago otra protección de span, me reincorporo a mi trayecto original y salgo. Este fue un doble span. Ejercicio número 5. Hay un doble corte de fibra, mi trayectoria original es la verde, yo sigo mi trayectoria original, aquí no puedo, me voy en sentido contrario por mi protección de anillo hasta llegar al otro lado del corte de fibra y salgo. Ejercicio número 6. Este tampoco tiene salida. Miren, yo quiero hacer una protección span, no puedo porque hay corte de fibra, quiero hacer una protección de ring, y aunque aquí sí veo libre mi protección de ring, no me lo va a permitir porque estos otros servicios que también tienen afectación van a hacer un span. Entonces, al hacer el span, ellos tienen prioridad para salvarse. Como yo quiero salvarme en ring, no me lo va a dejar. Hace unos 5 minutos con 3 segundos, algo aproximadamente a eso, les dije que la primera opción siempre es el span y la segunda es el ring. Y les dije de una manera chusca, les dije, si West Trabajo no puede, se va por West Protection. Si no puede West Protection, le dice a East Trabajo si le presta su protección. En este caso le dice, no te la presto porque voy a salvar mi servicio. Por consiguiente, ese servicio está caído. Al menos el que estamos analizando. Eso es la protección MS Spring. Analícenla con calma, repitan el video una y otra vez, entiéndala, compréndala, no traten de usar su lógica, sino usen la lógica del algoritmo, porque ustedes van a decir, ¿por qué no hace esto? Pues esa es tu forma de pensar. Ellos nada más tienen un programita que nosotros le cargamos para que se valide con esas iteraciones para solventar la manera de salvar el tráfico.
Esta es otra protección. Hemos visto dos protecciones. El 1+1 en MSP, el cual es para punto a punto, la MS Spring, que es en específico de anillos, y cuando la topología es diferente o puede ser también anillos, punto a punto, u otro diferente, hay la protección Path Protection Switching o Subnetwork Connection Protection, la cual protege path por path. Entonces, si es un anillo, tú creas un path de trabajo, como en la ruta verde, y le creas tú la ruta de protección. Pero tú, administrador de la red, ya no le das ningún algoritmo, sino tú mismo le dices, esa es tu ruta de trabajo, si no puedes, esa es tu ruta de protección. Y ya, así de sencillo, tú asignas las dos trayectorias, trabajo y protección. No están basadas en un algoritmo, como fue la MS Spring, están basadas en que tú le digas cuál es tu ruta de trabajo y cuál es tu ruta de protección en ese topológico. Y bueno, ya estamos por terminar la presentación. Hay algo que existe como SDH, y hay otra cosa que se llama SDH de nueva generación. Los SDH de nueva generación es una adaptación que se le hizo al SDH para que también pueda transportar datos, porque estaba hecho nada más para transportar PDH y SDH. Si ustedes quieren transportar también datos, entonces ese equipo se le va a llamar SDH de nueva generación, como lo estoy mencionando aquí. Si el cliente también, además de ser PDH y SDH, va a ser Ethernet o ATM, entonces ese equipo se le llama SDH de nueva generación. Para ello, ¿qué necesito saber? Algunos conceptos como qué es la concatenación. La concatenación no es más que el agrupamiento de diferentes contenedores virtuales para que sí te dé el ancho de banda que necesitas. Por ejemplo, tú quieres un bitrate de 10 megabytes por segundo porque es Ethernet, el BC12 transporta 2 megabytes por segundo, el BC3 transporta 34 o 45 megabytes por segundo. Entonces, ¿cómo fregados meto yo 10 megabytes por segundo? Pues concatenando 5 BC12. Concatenar no es más que un agrupamiento. Agrupo yo 5 BC12 para que se vean como uno solo y me va a dar una tasa de 10 megabytes por segundo. Para ello también tengo que hacer un encapsulado que permita hablar dos protocolos que originalmente no están hechos para hablarse entre sí. Esos encapsulamientos, antes existía un LAPS, ya olvídense de ello, el que en la actualidad existe es GFP, Generating Framing Procedure, y esto les va a permitir Ethernet sobre SDH, Ethernet sobre PDH, PDH sobre Ethernet, PDH sobre ATM, o cualquier protocolo basado en circuitos para que se hable con paquetes o viceversa. Para eso sirven los encapsulamientos. Bueno, aquí estoy explicando dos tipos de concatenaciones. En la actualidad ya se utiliza la virtual. Yo aquí a los de Nexi les tengo que explicar las dos. Ustedes simplemente quédense con que la concatenación es un agrupamiento de contenedores virtuales para que sí se dé el ancho de banda que se necesita para ese servicio. ¿Ok? Bueno, ya expliqué qué es el GFP. Y el LCAS no es más que un protocolo que te permite que se ajuste en tiempo real el bitrate de los servicios en caso de alguna falla o crecimiento del servicio. Por ejemplo, un BC4 le cabe de datos, bueno, si fuera PDH le cabrían 140 megas por segundo, pero en datos caben 150 megas por segundo porque utiliza también el path overhead de alto orden para la asignación de capacidad del servicio de Ethernet. Entonces, esos 150 megabytes por segundo, si ustedes concatenan dos, serían 300 megabytes por segundo como tasa de transmisión. Entonces, tú tienes un servicio de 2 BC4 que le estás proveyendo al cliente de 300 megabytes por segundo. Si tú no tienes ancho de, LCAS habilitado, entonces, y alguien te dice, ¿sabes qué? El cliente dejó de pagar los 300 megabytes por segundo, ya nomás quiere 150 megabytes por segundo, entonces tú le quitas un BC4, pero de bajar de 2 BC4 a un BC4, él lo que se hace es prácticamente resetearse, baja 0 megabytes por segundo y se vuelve a ir en 150 megabytes por segundo. Después el cliente dice, pues ahora quiero 450 megabytes por segundo. Entonces, en lugar de tener un BC4, necesitarían 3 BC4 para dar los 450 megabytes por segundo, se resetearía el servicio y podría crecer a los 450 megabytes por segundo. Si ustedes tienen habilitado este protocolo de LCAS, Link Control Adjustment Scheme, les va a permitir una adaptación suave del bitrate y del ancho de banda
hacia los respectivos contenedores virtuales y su capacidad de tráfico que podría transportar, como lo está marcando la línea roja. Es prácticamente lo que hace ese ELCAS. Y bueno, también ahí vienen otros conceptos en el SH de nueva generación, que prácticamente competen a su materia de redes de datos, como lo que es la VLAN, el Ethernet, automatización, control de flujo, port base, QoQ, 802.1Q, que es tag base, apilamientos, el QoQ, ¿cómo se llama? FIFO, Strict Priority, o sea, prácticamente todos los conceptos que ustedes deben de saber de un switch Spanning Tree Protocol, porque prácticamente el SH de nueva generación es meter un switch de capa 2 y un conversor de protocolos de datos hacia circuitos para que lo pueda entender el SH de nueva generación. ¿Ok? Bueno, ingenieros, espero les sirva estas 3 partes de grabaciones. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo.